¿Sabía usted lo que significa baja crítica o alta crítica en el contexto del estudio de la Escritura? ¿Pero qué será eso? Tal vez usted se preguntará. Bueno, existe una disciplina conocida como crítica bíblica que estudia cuestiones textuales de composición e históricas en torno al Antiguo y al Nuevo Testamento. La palabra crítica no necesariamente tiene una connotación negativa como si se tratara de criticar la Biblia, aunque también hay algo de cierto en eso, como lo vamos a explicar más adelante. Más bien la palabra crítica indica el esfuerzo por utilizar criterios y la razón humana para comprender y explicar con la mayor objetividad posible el significado que los escritores bíblicos pretendían. La crítica bíblica se ha dividido tradicionalmente en dos categorías: baja crítica y alta crítica. Estos rótulos son meras clasificaciones, no tienen nada que ver con que una disciplina sea inferior a la otra o viceversa. La baja crítica, o también conocida como crítica textual, se ocupa de la identificación de errores en textos y manuscritos bíblicos, así como la comparación de varios textos antiguos. Y esto es debido a que no existen textos bíblicos originales hoy en día. Todo lo que nosotros tenemos son copias de las copias de las copias de los documentos originales, con varias generaciones de copistas interviniendo en la mayoría de los casos. Entonces, la baja crítica intenta descubrir lo que realmente decía el texto original y asegurar la calidad de lo que leemos en nuestras Biblias. Y esto, por supuesto, es muy positivo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, en el versículo 11, faltaba la palabra luz, lo que fue evidente al comparar versiones de los rollos del Mar Muerto con los textos de la Septuaginta en griego y el texto masorético en hebreo. La alta crítica se ocupa de los estudios críticos de la Biblia, tratándola como se estudiaría cualquier otro texto antiguo, es decir, como un texto normal, creado por seres humanos en un momento histórico particular y por diversos motivos humanos, ¿ya? En contraste con el tratamiento de la Biblia como la palabra infalible de Dios. Se puede decir que la alta crítica se origina con Spinoza, el filósofo racionalista holandés, y el término alta crítica se hizo popular en Europa desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX para describir el trabajo de los eruditos en esta área, como es el caso de Julius Wellhausen, que vivió entre 1844 y 1918 y que se ocupó de las teorías generales sobre las fuentes. A partir de entonces, la alta crítica ha propuesto teorías tales como la hipótesis documental en los estudios del Antiguo Testamento, las famosas fuentes E, J, D y P, y la teoría del documento Q en los estudios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de los tres primeros evangelios, se cree que Marcos fue escrito antes que Mateo y Lucas, y que los evangelios de Mateo y Lucas usaron como fuente algunos pasajes del Evangelio de Marcos y un documento Q. Pero este documento Q no existe, es tan solo una suposición. Entonces, ¿cuál es el problema con la alta crítica? Bueno, al eliminar la idea de que la Biblia es un libro inspirado por Dios, esta disciplina comenzó a ser dominada por eruditos con un fuerte sesgo contra lo sobrenatural. Muchos de ellos no tenían fe en el Dios de la Biblia, ni en la necesidad, ni en la posibilidad de una versión sobrenatural personal, y se oponían a todo lo milagroso. Entonces, indiscutiblemente, esta disciplina se ha identificado con un sistema de crítica que se basa en hipótesis y suposiciones que tienen por objeto el repudio de la teoría tradicional y ha investigado los orígenes, las formas, los estilos y los contenidos, aparentemente no para confirmar la autenticidad, la credibilidad y la fiabilidad de la escritura,
sino para, en la mayoría de los casos, desacreditar su autenticidad, descubrir discrepancias y arrojar dudas sobre su autoridad. Y muchas veces, se debe decir, sus métodos utilizados son totalmente cuestionables. Por otro lado, la alta crítica, junto al relativismo posmoderno, ha dado origen a lo que desde hace un tiempo se conoce como teología liberal. Y también la alta crítica se encuentra en el corazón del movimiento que hoy tiene su expresión en el famoso Seminario de Jesús, que no acepta la deidad de Cristo, ni cree en su resurrección, ni en sus milagros. Finalmente, se debe decir que hay movimientos de intelectuales, cristianos y teólogos que rechazan de plano la influencia que ha tenido la alta crítica, pero lamentablemente las tendencias generadas por ella se encuentran todavía encima nuestro, avanzando muy rápidamente. De aquí entonces la importancia de saber reconocer estas tendencias que vienen a veces insertas en comentarios bíblicos o que son promovidas por algunos autores o incluso por predicadores de determinadas denominaciones que ya han sido influenciadas por los derivados de la alta crítica.